Estás a punto de adentrarte en una de las historias más perturbadoras y reflexivas de las Sagradas Escrituras. No se trata de una simple narración, sino de un relato profundamente impactante que revela los horrores que ocurren cuando la humanidad se aleja de Dios. Este pasaje bíblico, extraído del libro de Jueces, capítulo 19, no solo desafía nuestra comprensión de la moral y la justicia, sino que también saca a la luz las consecuencias devastadoras de vivir sin un verdadero sentido de liderazgo y fe. Este es un episodio tan oscuro que incluso puede resultar difícil creer que forme parte de la Biblia. Sin embargo, este relato es tan crucial como cualquier otro en las Escrituras. Porque nos presenta una advertencia, una reflexión cruda sobre lo que sucede cuando las sociedades permiten que la injusticia y el pecado echen raíces. Hoy te invito a sumergirte en este relato, pero te advierto, lo que estás a punto de leer te dejará sin palabras y te hará reflexionar profundamente. ¿Qué contexto enmarca esta historia? El libro de Jueces nos transporta a una época de caos en la historia de Israel. Tras la muerte de Josué y antes de que los reyes de Israel comenzaran a gobernar, el pueblo de Dios atravesaba un tiempo de anarquía y confusión moral. Como se menciona en el libro de Jueces 9 y 25, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta falta de liderazgo permitió que el caos y la corrupción se apoderaran del pueblo. Y el suceso que estamos por relatar es uno de los más brutales ejemplos de este desmoronamiento moral. La historia del levita y su concubina no es simplemente una anécdota oscura dentro de la Biblia, sino un reflejo del impacto que tiene el pecado y la maldad cuando no se detienen a tiempo. La ausencia de justicia y compasión convierte a los inocentes en víctimas y deja a una nación al borde de la destrucción. Es un relato que nos desafía a preguntarnos qué sucede cuando las personas y las sociedades se alejan de Dios y comienzan a actuar según su propio juicio. Los personajes principales, el levita y su concubina. En el centro de esta perturbadora historia encontramos a un levita, un hombre perteneciente a la tribu de Leví. En Israel, los levitas tenían un rol especial, ya que estaban encargados de funciones religiosas y sacerdotales. Pero, como veremos, este levita estaba lejos de ser un hombre piadoso o devoto. Su vida y sus acciones revelan una profunda desconexión con Dios y con los principios de justicia y compasión que debería representar. A su lado está su concubina. Ahora bien, el concepto de concubina en los tiempos bíblicos difiere del de una esposa. Aunque estaba unida al levita, no gozaba de los mismos derechos ni de la misma dignidad que una esposa legítima. Su papel era más bien el de una compañera subordinada, a menudo vista como un objeto sexual o como una simple madre de los hijos del hombre. Desde el inicio, esta relación nos muestra la degradación moral que impregnaba la sociedad de aquel tiempo. La concubina, harta de su vida con el levita, decide dejarlo y regresar a la casa de su padre en Belén. Este acto, en una sociedad profundamente patriarcal, era una ofensa grave. Una mujer que abandonaba a su esposo o compañero estaba mal vista, y el hecho de que la concubina se atreviera a hacerlo ya nos da una idea de la severidad de las condiciones bajo las cuales vivía. Sin embargo, después de 4 meses, el levita decide ir a buscarla. Las Escrituras no nos revelan las motivaciones exactas detrás de esta decisión. ¿La amaba realmente? ¿Se arrepintió de cómo la trataba? O tal vez simplemente sentía que ella le pertenecía y no quería que otros la tuvieran. Lo que sí sabemos es que se dirigió a Belén, y tras encontrarse con ella y con su familia, lograron una especie de reconciliación. El viaje de regreso, un destino mortal. Tras reconciliarse, el levita y su concubina comienzan su viaje de regreso a casa. Pero al caer la noche, se dan cuenta de que necesitan encontrar un lugar para refugiarse. Llegan a Gabá, una ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín, y aquí comienza la verdadera pesadilla. El primer indicio de que algo estaba mal ocurre cuando nadie en la ciudad se ofrece a recibirlos en su hogar. En la cultura del antiguo Israel, la hospitalidad era una de las virtudes más valoradas. Negarse a ofrecer refugio a un viajero era casi impensable. Pero en Gabá, el levita y su concubina se encuentran con el rechazo y la indiferencia de todos, hasta que finalmente un anciano, que venía del campo, se ofrece a alojarlos. El anciano los lleva a su casa, y por un momento parece que han encontrado un lugar seguro donde pasar la noche. Pero lo que sucede a continuación es una de las escenas más oscuras y perturbadoras de toda la Biblia.
Lo que estamos a punto de relatar recuerda inquietantemente la historia de Sodoma y Gomorra. La tragedia de la concubina, una lección sobre la deshumanización. Una noche, los hombres de una ciudad se presentaron en casa de un anciano donde se hospedaba un levita. Con intenciones hostiles, exigieron que les entregaran al levita. Ante esta situación, en lugar de intentar proteger a todos los presentes, el levita y el anciano tomaron una decisión desgarradora: entregaron a la concubina del levita a la multitud. La mujer sufrió abusos terribles, y su destino fue trágico. A la mañana siguiente, fue encontrada cerca de la puerta de la casa, en un gesto que reflejaba el sufrimiento que había soportado. El impactante desenlace: el levita, al encontrar a la mujer, tomó una decisión estremecedora: envió un mensaje a las tribus de Israel para que tomaran conciencia del terrible acto que había ocurrido en la ciudad. Esto provocó una reacción masiva que desencadenó un conflicto entre las tribus de Israel y los responsables. Reflexiones: este relato nos invita a reflexionar sobre el deterioro de los valores y la indiferencia ante el sufrimiento de los más vulnerables. Es un recordatorio de los peligros de la falta de compasión y justicia en una sociedad. La historia no solo nos lleva a recordar los errores del pasado, sino a preguntarnos cómo podemos evitar que se repitan en nuestra propia realidad. Un llamado a la restauración. Hoy en día, más que nunca, necesitamos cultivar la justicia, el respeto y la empatía. Este relato nos insta a buscar caminos de compasión y responsabilidad, aprendiendo de los errores de la historia para construir un futuro más justo y humano.